nosotros hemos planteado de que si el presidente Moreno no veta la ley, vamos a continuar en las acciones. Si es que no deroga los decretos 1053 que afectan los derechos a los trabajadores del sector público, vamos a continuar en la protesta junto al tema de combatir la corrupción. El gobierno dice que está combatiendo la corrupción y nosotros hemos dicho claramente, no puede combatir el gobierno la corrupción cuando la corrupción está en el gobierno. Y en esa línea entonces nosotros hemos ratificado ese respaldo a la fiscal para que siga combatiendo la corrupción y no tenga piedad con los corruptos, porque desde el gobierno no se va a poder combatir la corrupción. ¿Quiere mantener algún diálogo quizá con la autoridad del gobierno? Hay un gobierno sordo y ciego, no escucha y no ve la reacción del pueblo ecuatoriano. Y frente a eso lo que hemos pedido es que derogue la ley mal llamada humanitaria, que derogue los decretos 1053 y que escuche las propuestas de los trabajadores y los sectores sociales, que si hay alternativas para resolver tanto el problema económico y también el problema sanitario. No es correcto que el gobierno, no conforme con haber aprobado la famosa ley humanitaria el 15 de mayo, el 19 de mayo le da un nuevo garrotazo a los ecuatorianos. Medidas que van a generar más explotación, más miseria, más pobreza, más esclavitud en nuestro país. Y por eso estamos planteándonos que no es correcto esas medidas. ¿Genera también incertidumbre este tema de la resolución del Ministerio de Defensa para el uso progresivo de la fuerza? Es evidente que el gobierno pretende amedrentar a los trabajadores del pueblo ecuatoriano. Le hemos dicho al señor Carrín que él debe de ocuparse de cuidar la soberanía de los ecuatorianos. Hace días atrás le dijo a los ecuatorianos que él tenía identificado por donde le robaban los combustibles y el petróleo al pueblo ecuatoriano. Hasta ahora no ha hecho nada. Que iba a publicar los nombres de quienes son los traficantes, tampoco ha hecho absolutamente nada. Y entonces el manual de bolsillo tiene que ser derogado porque su acuerdo ministerial no está por encima del pronunciamiento de la Corte Constitucional, de los convenios internacionales, de los derechos humanos que nos acogemos al derecho a la resistencia en nuestro país. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás se... Señores, buenos días. Nosotros estamos pidiendo de una manera especial que por favor nos hagan el posible de hacer el reintegro al trabajo. No es justo que nos voten de la noche a la mañana a 18 personas sin excepción a nada, prácticamente sin preocuparse de nosotros. Si nosotros vivimos de la familia, necesitamos, la familia también necesita. Nosotros pedimos de una manera especial que por favor nos ayude a reintegrar al trabajo, porque nosotros somos el sustento de la familia y los señores, todos los señores del EMOB nos han despedido injustamente. Yo creo que eso no está bien y no es justo. Nosotros pedimos el apoyo al alcalde que nos haga, que nos entienda, que nos escuche lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros pedimos. Así que esas son mis palabras y así que yo pido por toda la gente que estamos aquí. Somos 18 personas despedidas injustamente. Pedimos de favor el reingreso, por favor. Gracias. Los trabajadores del país rechazamos la política de flexibilización laboral del gobierno de Lenín Moreno. Los 74 asambleístas, la imposición del Fondo Monetario Internacional, significa esta ley la ley de la esclavitud, la sobreexplotación. Hoy es el momento que este gobierno asuma la responsabilidad, cobre a los banqueros y corruptos la deuda ganada en el 2019, más de $1.000 millones. Eso serviría para atender emergencias nacional, para generar fuentes de empleo y no plantear el despido masivo en todo el país. Hablamos hoy de 200.000 trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado. Por eso condenamos al gobierno ecuatoriano, a la Asamblea Legislativa
No más medidas fondomonetaristas en el Ecuador. Respeto a los derechos universales y colectivos aquí en el Ecuador. Responsabilizamos de las acciones represivas del gobierno nacional por parte del ministro de Defensa con el acuerdo 179. Rechazamos y responsabilizamos de la vida de los trabajadores y los ecuatorianos. Hoy el pueblo del Ecuador se levanta en todas las ciudades, en unidad de acción, los trabajadores, los maestros, la juventud, los pueblos indígenas, para decirle fuerte y claro al gobierno que vamos a defender la vida, nuestros derechos al trabajo, a la educación, a la salud. Esta es una movilización contra la corrupción. El pueblo está harto que mientras se quita el presupuesto a la educación, mientras falta comida y medicina para el pueblo, haya series de corruptos que se llevan la plata de los hospitales públicos. Esta es una acción que pone de pie a mujeres y hombres que luchamos por la vida. Vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de no... Las mujeres ecuatorianas, las mujeres de los sectores populares, las amas de casa, las estudiantes, las universitarias, las artistas, las profesionales, hoy a nivel nacional nos hemos tomado las calles al igual que los trabajadores, al igual que los pequeños comerciantes, al igual que los estudiantes, que las medidas económicas neoliberales implantadas por el gobierno de Lenín Moreno es un retroceso para nuestros derechos, encarecen nuestras vidas y nuestras familias empobrecen. En este contexto nosotros exigimos al gobierno de Lenín Moreno que dé un paso atrás y que revoque todas las medidas económicas que han tomado en plena pandemia, pues no consideramos de que sea el clamor del pueblo ecuatoriano, pues estas medidas perjudican y empobrecen más a nuestras familias. Lucha, pueblo, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Y va a caer, el macetazo va a caer. Únete, pueblo, únete a luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Únete, pueblo, únete a luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Nos hemos tomado nuevamente las calles y plazas de nuestro país para exigir al gobierno de que archive, que vete la mal llamada ley humanitaria, donde el 15 de mayo se aprobó la Carta de la Esclavitud, se le ha legalizado la flexibilización laboral en nuestro país, ley que vulnera el derecho a la estabilidad, el derecho a la libre organización sindical y social en nuestro país. También para exigir el tema de la derogatoria del decreto presidencial 1053 que busca el gobierno tener ingresos con el aporte de los servidores públicos y los maestros, mientras la banca y los grandes grupos económicos no aportarían ningún centavo. Esas medidas es evidente que están generando más pobreza, más explotación, más miseria, más esclavitud en nuestro país, y mientras el gobierno no escucha a los trabajadores y a los pueblos, vamos a seguir en esta lucha. Pero también hemos dicho claramente es en defensa del Instituto de Seguridad Social, en defensa de nuestro patrimonio que hoy el gobierno pretende privatizarlo, pretende apoderarse de nuestros recursos, pero también para combatir la corrupción. Cuando el gobierno dice de que está combatiendo la corrupción, le miente al pueblo ecuatoriano. El gobierno no nos puede seguir viendo la cara de pendejos a los ecuatorianos porque ellos no pueden combatir la corrupción, porque la corrupción está enquistada en el gobierno, y en esa línea entonces vamos a seguir nosotros luchando por el combate a la corrupción, ese respaldo a la fiscal para que no tenga piedad con los corruptos en nuestro país. Entonces es evidente que es una jornada contra la política neoliberal en defensa de la vida, exigiendo comida y medicina para el pueblo ecuatoriano. Conoce el pueblo ecuatoriano que se ha presentado a través del Frente Unitario de Trabajadores y por supuesto la Unión General de Trabajadores propuestas al gobierno. ¿Cuál de ellas ha sido atendida? Ninguna. Es evidente que hay un gobierno que está al servicio de los multilaterales, del Fondo Monetario, de la banca, de los grandes grupos económicos, y no se ha escuchado a los trabajadores. Hoy más que nunca hemos dicho que las propuestas de los sectores sociales son viables, son necesarias. El tema del no pago a la deuda externa, que se cobre a quien tienen recursos en paraísos fiscales, que aporten la banca y los grandes grupos económicos que han tenido ingresos por encima de los $600 millones.
Entonces es evidente que hay un gobierno al servicio del capital, de la banca, de las transnacionales y que no escucha las propuestas de los trabajadores. De no de escucharle al pueblo ecuatoriano, al gobierno, ¿seguiremos en estas calles y plazas? Es evidente, si es que el gobierno no escucha a los trabajadores y a los pueblos y se ratifica nuestra política, las acciones van a continuar. No se descarta próximas acciones como el tema de un levantamiento social, el tema de la huelga como tal desde el ámbito de los trabajadores. Únete a luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Únete, pueblo, únete a luchar. ¡Rechazo! ¡Despidos intempestivos! ¡Y va a caer! ¡El paquetazo va a caer! ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! Del Frente Popular, y aquí le pedimos a nuestro compañero que nos explique cuáles son las razones por las que están ahora movilizados los trabajadores y pueblos del Ecuador. Frente a que el gobierno nacional del presidente Moreno ha priorizado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con la banca y los empresarios, provocando que más de 200.000 trabajadores hoy se encuentren fuera de sus puestos de trabajo, ocasionando que más del 50% de hogares ecuatorianos hoy se encuentren en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Los trabajadores, los sectores sociales y populares retomamos la movilización para enfrentar el paquetazo neoliberal. Frente a los anuncios del gobierno nacional de impulsar la política de privatización de las empresas estatales, entregando a manos privadas, frente a los anuncios de la eliminación de los subsidios y frente al acuerdo ministerial que busca apuntar las armas en contra de los pueblos, hoy los trabajadores y los sectores sociales nos levantamos para rechazar ese tipo de políticas neoliberales. Exigimos al gobierno nacional la moratoria del pago de la deuda externa, la salida inmediata del ministro de Economía, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. Establecemos la necesidad de que se baje el IVA del 12 al 10%, que se elimine la intermediación petrolera y se cobre los impuestos a los grandes evasores, que son los que adeudan más de 1.500 millones de dólares. Que el gobierno nacional deje de meterle la mano al bolsillo de los hogares ecuatorianos, que con un ingreso de $500 no alcanza ni siquiera a cubrir el 60% del costo de la canasta familiar. Exigimos que el que más tiene más pague y por lo tanto debe haber un impuesto
a las grandes fortunas como la del señor Álvaro Noboa, como la del señor Juan El Curi o Fidel Egas, del señor Lazo y del señor Nebot, quienes tienen recursos para vivir en la opulencia, mientras los trabajadores y los pueblos del Ecuador nos estamos muriendo de hambre. Frente a la pretensión de reducir el salario a $225 en el sector privado, hoy levantamos la voz los trabajadores para exigir el reingreso inmediato de nuestros compañeros a sus plazas de trabajo y que se respete los derechos de los trabajadores y los pueblos. A los maestros, a los estudiantes y padres de familia. Los maestros junto a la comunidad educativa, junto a los trabajadores, obreros, al pueblo ecuatoriano, estamos aquí en contra de las medidas neoliberales que han sido aplicadas salvajemente al pueblo ecuatoriano. El recorte al presupuesto a la educación es vulnerar los derechos de lo más sagrado que tiene el pueblo ecuatoriano, que es la niñez y la juventud. Por eso le hemos declarado Richard Martínez y Montserrat Kramer enemigos de la educación, quienes tienen que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano por haber sido cómplices de los empresarios, de los banqueros, del Fondo Monetario Internacional y de este gobierno en contra de la economía del pueblo ecuatoriano y en contra de nuestros niños. Aquí estamos ante los oídos sordos del gobierno, a quien responsabilizamos de las movilizaciones y rechazamos el acuerdo 179 en donde se les da licencia para matar al pueblo ecuatoriano. Los maestros del pueblo ecuatoriano no vamos a estar de rodillas, vamos a defender nuestros derechos de pie junto al pueblo ecuatoriano. Los trabajadores y los pueblos del Ecuador rechazamos la política del gobierno nacional de Lenín Moreno, a los asambleístas, al Fondo Monetario Internacional, por las dos leyes, la Ley Orgánica Humanitaria y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas, que intenta condenar a los trabajadores y a los pueblos a la miseria, a la explotación y al hambre. Señalamos que tiene que responder el gobierno nacional, el ministro del Trabajo, sobre los 200.000 despedidos de los sectores de los privados y públicos en el país. Es el momento que el gobierno nacional esclarezca y rinda cuentas al Ecuador sobre la corrupción, que paguen la crisis los banqueros, los empresarios, no a la privatización de las empresas públicas del Estado. Vamos a señalarle y a responsabilizarle al gobierno ecuatoriano, con el ministro de Defensa, en establecer el decreto para reprimir a los trabajadores y al pueblo. Es el momento que el Ecuador se levante en contra de este gobierno que aplica leyes fondomonetaristas de flexibilización laboral en contra del pueblo ecuatoriano. El pueblo no dice y tiene razón. Este gobierno es hambre, miseria y corrupción. ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva las mujeres! ¡Y los pequeños comerciantes! ¡Viva Martínez! ¡Viva Martínez! ¡Ni Moreno ni Correa! ¡La lucha es del pueblo! ¡Ni Moreno ni Correa! ¡La lucha es del pueblo! ¡Con la fuerza de los trabajadores! ¡Romper las leyes de la... Esta nueva jornada de resistencia en defensa de la vida, por medicina, por empleo y educación. Los hombres y mujeres del pueblo ecuatoriano estamos aquí en calles y plazas para decirle al gobierno que no estamos dispuestos a seguir soportando los despidos, a seguir soportando la reducción de nuestros salarios,
la reducción de la educación, el recorte brutal en la educación general, dejando en la indefensión compañeros, ahora sí derechos de la avancemos. educación a los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. Los pequeños comerciantes, las mujeres, los maestros, los estudiantes, vamos a seguir en calles y plazas hasta que el gobierno de Lenín Moreno frene los despidos, frene la arremetida neoliberal que en estos momentos estamos viviendo en el país. Fuera los corruptos. Vamos a defender la autonomía del IES por las pensiones de nuestros jubilados. No vamos a permitir que el IES sea asaltado por el gobierno. El IES es de los afiliados, jubilados, pensionistas y no del gobierno. Martínez tiene que ser juzgado por el pago de la deuda externa, dejando sin comida, medicina al pueblo ecuatoriano. ¡Cárcel, corruptos, cárcel! ¡Y votar! ¡Y votar! ¡El paquetazo va a caer! ¡Y votar! ¡Y votar! ¡El paquetazo va a caer! ¡Y va a llegar! ¡Y va a llegar! ¡El pueblo obrero todo! ¡Rechazo, reducción de salario! Azul se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias.
de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario, agradecer a los estudiantes, maestros, amas de casa, trabajadores, servidores públicos y todas las organizaciones sociales que se han dado cita a esta convocatoria el día de hoy. El 8 de junio se convierte en una nueva acción, en una nueva jornada a nivel nacional, donde los trabajadores y los pueblos condenamos la política neoliberal implementada por el presidente Moreno. Esta acción del día de hoy tiene el objetivo de exigir que vete y derogue la Carta de la Esclavitud disfrazada en la ley humanitaria, donde se ha legalizado la flexibilización laboral en nuestro país. Pero también tiene el objetivo que derogue el decreto presidencial 1053, donde se pretende disminuir los ingresos de los servidores públicos y de los maestros, mientras la banca y los grandes grupos económicos no aportan ningún centavo. Pero sobre todo, compañeros, esta acción del día de hoy se incluye en el tema del combate a la corrupción. Hemos dicho claramente que el gobierno no nos puede seguir viendo la cara de pendejos a los ecuatorianos cuando dice que va a combatir la corrupción, cuando la corrupción está enquistada en el gobierno. El gobierno tiene que explicar cuáles han sido los negociados y los repartos que ha hecho este gobierno a las mafias de este país, como los hospitales, el IES, y que hoy han sido denunciadas por la Fiscalía. En esa línea, entonces, tenemos que seguir combatiendo la corrupción, tenemos que seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y los pueblos, seguir defendiendo el presupuesto para la educación, y por eso ratificamos que el señor Martínez tiene que irse a su casa y tiene que responder por haber preferido cumplir con las políticas neoliberales en vez de garantizar comida y medicina para los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Es evidente entonces que seguimos luchando porque se derogue el 813. Seguiremos combatiendo esta política que genera más pobreza, más miseria, más esclavitud, más explotación laboral en nuestro país. Si es que el gobierno no escucha a los trabajadores, a los estudiantes, al pueblo ecuatoriano, seguiremos en las calles, seguiremos conquistando desde este espacio nuestros derechos que han sido vulnerados por este gobierno neoliberal. Muchas gracias, compañeros, y la lucha continúa.